Bienvenidas a otro episodio de Jefas y Jevas, tu podcast de empresarismo y finanzas personales favoritos. Soy tu anfitriona, Celina Nogueras, un Purpose Driven Latina, empresaria, fundadora de MOA Design Agency y creadora de Jefas y Jevas. Este podcast de hoy es para ti si tú quieres saber cómo está la salud financiera de la mujer en Puerto Rico, de la mujer profesional. Si tú quieres saber las implicaciones de esto, cuáles son las implicaciones en la economía, ¿tiene implicaciones en la economía que las mujeres tengamos una buena salud financiera o que no la tengamos, que tengamos endeudamientos, que no tengamos inversiones, que no nos estemos preparando para el futuro? Todos estos datos los voy a estar compartiendo aquí con nuestra invitada de hoy, pero antes vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores. Si este podcast te encanta, tú sabes que tenemos 150 episodios por ahí listos para que escuches en tu plataforma favorita. ¿Y quiénes son nuestros auspiciadores? El Almacén del Vino, que siempre nos pone adelante con el champancito Pomeri, que siempre tenemos aquí, y también la firma Legal Ferraioli. Así que muchísimas gracias a ellos. Si les gusta nuestro contenido, denle subscribe, denle like para que nos ayude a seguir amplificando la voz. Y si quieres conocer todo sobre nuestro programa de membresía, charlas profesionales y módulos educativos, visiten nuestra página jefayjevas.com. Pero bueno, vamos hoy a lo que vinimos. Siempre me gusta. Hoy nos acompaña la doctora Indira Luciano, profesora economista del Departamento de Economía, valga la redundancia, de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá ya varias veces viéndonos, ¿verdad? Para hablar de estos temas. Sí, claro, y me encanta porque ambas estuvimos, ¿verdad? Y la invitación de hoy es que queremos discutir juntas los resultados del estudio de la salud financiera de la mujer. Pero que nosotras, tú viste mi presentación, aunque tú habías tenido acceso a los datos, viste mi presentación por primera vez en el foro ese día, y cuando tú estabas dando tu presentación, yo estaba atendiendo asuntos de rigor que uno tiene que atender en un evento como ese y no te pude escuchar. Así es que esta es la primera vez que tú y yo nos sentamos a conversar entonces finalmente sobre este tema. Y cuando yo por primera vez te invité al foro, lo hice porque, ¿verdad?, nosotros vimos unos datos, lo que yo llamo como micro, ¿verdad? Como a 60 pies de altura, ¿verdad? De cómo está la salud financiera de la mujer. Y eso lo que impacta es el bolsillo de la mujer, y ya mismo vamos a estar yendo por los datos por las diferentes áreas. Pero tiene un impacto en la economía, la salud financiera de la mujer, del hombre, bueno, de todo el mundo, ¿verdad? Y me gustaría un poco que dieras antes de empezar a hablar de los datos, que dieras ese contexto, porque es importante ver la data, qué es lo que la data mira, porque qué cosas son importantes para la economía de un país. Pues a mí me pareció bien chévere cuando hablaste de los datos, ¿verdad? Y de los resultados de la encuesta, porque realmente hacía clic o se vinculaba perfectamente con la teoría económica y cómo se explica, ¿verdad? Y claro, las estrategias y las recomendaciones que pueden hacer para mejorar esa salud financiera y el posible impacto económico que tiene. A nivel, como mencionaste, individual, que nosotros le decimos microeconómico, pero también a nivel de país, que le llamamos macroeconómico agregado. Así que eso fue una de las cosas que me llamó la atención, habiendo visto la presentación que hiciste. Y un poco, ¿verdad?, como desde la economía ha habido distintas teorías que, vamos a decir, tocan el tema de cómo planificar a lo largo de la vida. Y esa planificación a lo largo de la vida es importante tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Da igual. Pero las mujeres, y eso a lo mejor lo podemos hablar un poquito más adelante, tenemos que considerar otros aspectos para poder planificar a lo largo de la vida. Pero las teorías lo que nos dicen es, y yo, ¿verdad?, traje dos teorías específicamente, la teoría del ciclo de vida. Esa teoría del ciclo de vida dice, pues las personas no tienen la misma capacidad productiva y la misma capacidad de generar ingresos a lo largo de la vida. Por lo tanto, lo ideal es que planifiquen a lo largo de la vida. Así que cuando son más jóvenes, tienen menos capacidad, se están preparando, se están insertando en el mercado laboral, pero ya lo que es la experiencia, ¿verdad?, y el tiempo en el mercado laboral nos da como una edad media, más o menos, entre los, a lo mejor 30 y pico, 40, por ahí 50, pues una capacidad de generar ingresos mayor. Y luego, pues la edad de retiro, donde entonces posterior en esa edad de jubilación la capacidad de generar ingresos puede ser incluso hasta cero, o si uno tiene una pensión o tiene algo, ¿verdad? Pero asociado a la actividad productiva como tal, esa capacidad de generar ingresos baja. Entonces,
¿cómo podemos planificar a lo largo de la vida teniendo en consideración que tenemos que hacer una, vamos a decir, redistribución del ingreso y del consumo a lo largo de la vida? Así que va a haber momentos en donde probablemente vamos a estar endeudados y ese endeudamiento desde la economía lo vemos como una, vamos a decir, un intercambio de consumo futuro por consumo actual. Es decir, yo me endeudo, yo consumo más ahora, pero en el futuro voy a consumir menos por ese endeudamiento. Porque Quizás tengo que a lo mejor eso pagarlo. pasa con la compra de una primera propiedad, por ejemplo, que tienes que sacar el préstamo, sacar el Exacto. pronto, amueblarla, pero entonces prospectivamente supone que eso se va... Eso te baja tu capacidad de gastar ese dinero en el futuro porque vas a estar pagando esa hipoteca. Exacto. Entonces va a haber momentos en los que vamos a estar endeudados y momentos en los que vamos a poder ahorrar. Y ese ahorro es consumo futuro. No lo estamos consumiendo ahora, lo estamos ahorrando. Qué bien, eso me gusta. Ver el ahorro como consumo futuro. Es consumo futuro. O sea que Exacto. cuando yo les digo que tienen que ahorrar, miren, no les digo que no gasten, es que lo van a consumir después en el futuro. Sí, porque la teoría sientan dice, paz. A lo largo de toda la vida, un agente económico, un consumidor racional, un individuo racional, va a querer consumir todo su dinero a lo largo de la vida porque te genera bienestar, satisfacción, esos bienes y servicios que tú consumes. La idea de la hipótesis del ciclo de vida es cómo tú redistribuyes tanto el ingreso como el consumo a lo largo de la vida. ¿Para qué? Teniendo en consideración que va a haber momentos en que vas a ser más productivo y vas a generar más ingresos y momentos en los que esa capacidad se disminuye, como es el momento de retiro o esa época, y tienes que garantizar entonces que un ahorro en el presente, en la edad más productiva, va a ser ese consumo en el futuro, ¿verdad? Cuando tu capacidad de generar ingresos sea un poquito... Pero en el caso de las mujeres, indirecto se agrava, y yo antes de dar los resultados de este estudio, yo estuve viendo un estudio que hizo, si no me equivoco, Merrill Lynch, o Bank of America, un banco en Estados Unidos que hizo uno de la mujer. Y una de las cosas, siguiendo lo que está hablando del ciclo de productividad, ¿verdad? Indicaba que la mujer pasa por algo que los hombres no necesariamente pasan, y es que tienen mucha más probabilidad a interrumpir su carrera, ya sea por hijos o por los padres, o sea, porque se sienten cuidadoras, y ya sea que le interrumpía porque voy a coger 1, 2 años, 3 años porque en lo que crió a los hijos, o mis papás tienen una situación de salud, etcétera, etcétera, voy a interrumpir la carrera para cuidar de mis padres. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, te quita años de experiencia, te puede quitar incluso años de estudio, y entonces tú estás realmente deteniendo ese desarrollo que a lo mejor un hombre puede tener cuando la sociedad pues no le asigna o verdad no espera que esas sean las labores que haga dentro de la familia o el hogar, que eso ya debería ir cambiando hace tiempo, ¿verdad? Porque hay que compartir esa responsabilidad y cómo asumimos entonces, como dice, esas tareas de cuidado adultos mayores, enfermos, hijos, pareja, y pues sí, eso nos retrasa. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, en términos de eso que mencionaste, un poco una barrera o el llamado techo de cristal que le dicen, que es como el techo está ahí, no nos permite subir, no lo necesariamente lo vemos porque es de cristal, bueno, transparente, pero existe y está. Y una de las cosas que genera ¿verdad? Que implica que exista ese techo de cristal es eso que estás diciendo, cómo se ven los roles, ¿verdad? De hombres y mujeres en una economía, en una sociedad, y cómo entonces eso puede detenerte tu desarrollo. Y hay otros determinantes y otros componentes de ese techo de cristal que también podemos ir mencionando, pero sí te genera o te da, vamos a poner, te genera una barrera a tú tener en las etapas a lo mejor más productivas que coinciden con la de tener hijos probablemente, o la de atender a los adultos mayores, ¿verdad? A los padres, pues un retroceso o un estancamiento, vamos a decir, en generar mayor capacidad productiva e ingreso. Realmente, pues porque tienes menos experiencia, muchos se van del mercado laboral. Exacto. Por años. En la data de ese estudio de Bank of America, hablaban, o sea, si combinas que la mujer en promedio, ¿verdad? No todas absolutamente, pero que existe una brecha salarial, combinada con que te sales de ellos creo que hicieron un promedio de 3 años, el promedio que las mujeres pueden salir
interrumpen su carrera, que a veces incluso cuando regresan a salarios menores. Pues entonces cuando haces eso en un lifespan, entonces estás hablando, sí, de cantidades que exceden, que no te estás ganando sobre $400,000 a diferencia de un Exacto, de un porque hombre. esos trabajos que asumes, además de cuidados, son no remunerados. Correcto. Por lo tanto, tú estás perdiendo ese periodo de experiencia en el mercado laboral, pero tampoco te están pagando por hacerlo. Así que sí, o sea, también tiene, además de en tu capacidad de generar ingresos y tu productividad, pues en esos ingresos que estás recibiendo en el momento que asumes eso. Y como mencionas la brecha salarial, en estos días salió un estudio del Departamento del Trabajo donde midieron la brecha en Puerto Rico, donde se midió la brecha salarial por género, que hace tiempo no se hacía, aunque ha habido otros estudios de la economista Eileen Segarra y el economista José Caraballo que han hecho esos cálculos. Existe una brecha salarial por género. Las mujeres en efecto ganan menos que los hombres e incluso vamos a decir, ¿Te recuerdas cuánto fue la cantidad? Creo que era como 25. Pues en la que salió del Departamento del Trabajo ahora mismo, por cada $1 que ingresan los hombres, la mujer ingresa 90 centavos. Exacto. Que no es tan grave como en Estados Unidos. En Estados Unidos es más grave. Pero se agrava cuando lo ves por distintas industrias. Las industrias de servicios, las industrias donde hay más empleos de mujeres profesionales, y tú encuestas de mujeres profesionales. Correcto. En esas industrias donde hay más puestos de profesionales, que son puestos que a lo mejor no están atados a un salario mínimo, otro tipo de ingresos más bajos, la situación empeora. ¿Por qué? Porque para los puestos de liderazgo y administrativos generalmente contratan a hombres. Entonces, aunque tú tengas la misma capacidad, tengas el mismo nivel de estudio y de preparación, ya el enfoque que hay en el mercado laboral y social te restringe tu poder llegar ahí, o si llegas, ganarte lo mismo que se gana un hombre. Entonces, a medida que tú tienes más educación, los puestos que asumes de trabajo, la brecha salarial es mayor respecto al hombre. Si tienes maestría, doctorado y otras preparaciones así, pues mayor que un bachillerato o que escuela superior, la brecha se amplía. Y si estás en industrias donde hay una mayor por ciento o, ¿verdad?, un mayor por ciento de ese tipo de empleo, la brecha también es bien alta en los servicios, y el estudio da esos datos. En algunos casos era como 65 centavos de $1, por ejemplo. Ya, exacto. Que eso es más cercano a lo que se ve, claro. Bastante. Ok, entonces amplio. Dijiste que íbamos a discutir dos teorías. Hablamos de la primera, ¿y cuál sería entonces la segunda? La teoría de formación de capital humano. Esa teoría un poco complementa a la otra. ¿Qué yo puedo hacer entonces para, vamos a decir, incrementar mi capacidad de generar ingresos o mi productividad? A lo largo de la vida, pues, eso se enfoca en la educación. Prácticamente formar capital humano es invertir en el individuo, en este caso las mujeres tendrían que invertir en ellas, capacitándose, estudiando, puede ser de manera formal e informal, ¿verdad? Pero, y luego esa inversión va a redundar en un rendimiento. Así que estamos viendo al ser humano como un instrumento en el que se invierte y genera un rendimiento posterior a esa inversión. Entonces, si tú en tus años más joven o en los que están más productivos, primero los más jóvenes, inviertes en educación, estudias, tienes tus grados, tienes experiencia, incluso formas redes de apoyo, que también se resalta ese aspecto en la teoría, que el capital social es importante, también esas redes de apoyo. Puedes llegar a tener una posibilidad de generar ingresos mayores en el futuro. Cada año de educación adicional, de preparación y de experiencia te genera un aumento en la capacidad de generar ingresos en tu futuro. Así que es complementario con lo otro, porque ¿qué podemos hacer para poder garantizar ser productiva, generar ingresos y planificar a lo largo de la vida? Educarnos, adquirir experiencia, generar capital social, los apoyos necesarios. Así que me gustó. Y para todo eso está Jefa y Jeva, ¿saben? Anuncio. Bueno, parte de lo que estamos hablando. Para todo eso está, para que usted genere ese capital social y se eduque en sus finanzas. Porque la educación financiera es parte de eso. Entonces, si yo tengo que invertir o hacer un intercambio entre consumo e ingreso, una redistribución de eso a lo largo de la vida, yo tengo que invertir en el presente para poder en el futuro generar esos ingresos, ese rendimiento
¿verdad? Yo siempre he dicho, ahí está el tema conflictivo de los préstamos estudiantiles. Y a mí me gusta contarle a la gente que yo pienso que mi préstamo estudiantil, el cual saldo el próximo mes. Eso hay que celebrarlo. Exactamente. Pero yo siempre digo que esa fue mi primera inversión. Y fue para maestría, y también es una recomendación que yo siempre le hago a la gente. En estudio graduado. Que sea para estudios graduados y que sea fuera del país. Sí. Porque ahí coges doble aprendizaje. El aprendizaje de ser independiente y el aprendizaje de vivir en otro sitio si va a coger el préstamo. Exacto. Pero una buena educación, para mí, siempre yo lo considero una inversión a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que la teoría económica, hay otras teorías, pero yo asumí esas dos porque pienso que era lo más que se adaptaba para lo que íbamos a estar discutiendo en la actividad. Hay otras teorías que hablan de cómo mantenerte productivo en edad de retiro, cómo reinventarte, cómo buscar esas destrezas que puedas utilizar en edad de retiro, la de capital social, existen varias, pero esas dos, pues yo creo que iban más a tono con lo que estábamos hablando, pero ¿qué pasa? Que eso aplica para hombres y mujeres, da igual. Correcto. Pero cuando vamos a la realidad, las mujeres enfrentamos otras barreras distintas a las que los hombres enfrentan. Una es la violencia o la inequidad de género. También está el elemento de discriminación en el mercado laboral. Podemos hablar también de las violencia económica dentro de las relaciones, que no tienen que ser necesariamente de pareja, pero generalmente se asocia a las relaciones de pareja. Y también las otros elementos que se unen que a las mujeres no nos hacen iguales a todas. También vamos a ver las interseccionalidades. No todas, algunas estamos en unas situaciones de mayor privilegio que otras. Y cómo entonces podemos ver que esas barreras se intensifican para otras mujeres más que para unas. Entonces, cuando tú añades la cuestión de la raza, no es lo mismo hablar de una mujer blanca que una mujer negra en el mercado laboral, o que una mujer pobre, o que una mujer con menos educación, una mujer trans o de la comunidad LGBTQ. Así que hay otros elementos que hacen que esa discriminación... Posiblemente una persona que no tiene las herramientas emocionales, que tiene toda la inteligencia y no tiene las herramientas emocionales, o sea, versus una que a lo mejor tiene menos inteligencia, menos educación, pero tiene, quizás está más... Y tienes que invertir y tienes que traspasar esas barreras. Entonces, esto no quiere decir que no podemos hacerlo, es que hay unas barreras, que hay mujeres que tienen unas barreras mayores que otras. Y que empezar por reconocer cuáles son esas barreras y cómo entonces representan, ¿verdad?, distintos lugares o espacios o contextos que no nos permiten desarrollarnos iguales entre nosotras. Imagínate cuando lo comparamos con los hombres. Entonces, en esa carrera, a lo largo de la vida que tenemos que planificar, nos vamos a encontrar con discriminación. Mencionaste la brecha salarial en el trabajo. También, ¿cuántas mujeres no han ido a una entrevista de trabajo y le han preguntado si tiene hijos? O si está pensando tener hijos. O qué otras cosas pueden preguntarle, si está casada incluso. Y son preguntas que nosotros no tenemos por qué responder, porque no deberían tener relación con nuestra capacidad de hacer el trabajo. Exacto. Así que no se le preguntan a los hombres. No le preguntan, tú estás por casarte, te vas a casar, vas a tener hijos. Eso no sé. Exacto, nada de eso. Así que eso nos da una evidencia que además de que podemos estar ganando menos, y en efecto ganamos menos, y los estudios lo comprueban, con las mismas capacidades y educación que tiene y preparación que puede tener un hombre, también somos discriminadas por ser mujer, porque se piensa que vamos a ser menos productivas. Así que pueden simplemente no darnos acceso a un empleo por eso. Y pues hay, ¿verdad?, así distintas maneras en que las mujeres nos vamos a enfrentar a esas barreras. Así que lo que te decía, ese recorrido que hacemos a lo largo de la vida, en donde tenemos que sí educarnos financieramente, pero de otras maneras, encontrar esos apoyos, apoyarnos, ese capital social y todo eso, tenemos que ir pensando en esas otras barreras y cómo las vamos a sobrepasar. Así que se nos complica un poco la cosa, ¿verdad? Así que con más razón hay que hacer uso de esas herramientas, ¿verdad?, que provees, por ejemplo, o que podemos encontrar de manera formal e informal en universidades, en otros lugares. Y una pregunta, o sea, porque hay más mujeres entrando a las universidades. No sé si en economía está pasando, pero en su mayoría, o sea, a nivel general hay más mujeres entrando
a las universidades, incluso hay más mujeres que hombres, están haciendo más mujeres que hombres. ¿Qué impacto tiene en términos de negocios? Colmena 66 sacó que hay más mujeres abriendo negocios que hombres en Puerto Rico. ¿Qué impacto tiene la economía que puede generar? O sea, para el macroeconomics, ¿para qué impacto tiene? No solamente para el bolsillo de las que nos están escuchando, sino, oye, lo que tú aportas, ya sea que tienes un negocio, ya sea que estás inmersa en el mercado laboral, tiene una repercusión en la economía del país. Exacto. Yo decía en tu actividad, estuvimos, yo decía, miren, siempre hablan que las mujeres somos minoría, pero realmente los últimos datos del censo muestran que las mujeres en Puerto Rico somos el 53% de la población. Ese cuento de que somos minoría, pues podemos ser tratadas como minoría, pero realmente no somos minoría. Entonces, eso va a lo que estabas hablando de qué impacto puede tener el que asumamos un cambio y nos preparemos y planifiquemos a lo largo de la vida. Si estamos hablando del 53% de la población, claro que ahí se incluye de todas las edades, pero si estamos hablando del 53% de la población, estamos hablando de que el impacto es significativo. Así que para la mujer como tal, hacerse cargo de planificar a lo largo de la vida, invertir en ella, invertir en cosas que le generen ingresos en el futuro donde los va a necesitar, claro que le va a generar bienestar de manera individual, mejor situación de salud que también es necesaria para tener un mejor desempeño en el mercado laboral y a lo largo de la vida. Ya que nos pasa la menopausia y a los hombres no pasan por la menopausia. Ya yo estoy por ahí. Yo no comento. Y la posibilidad, ¿cómo? Yo no comento eso. Ah, bueno, está bien. El primer paso es un reconocimiento. No, pues no estoy ahí todavía. La posibilidad de movilidad social también es importante porque te puede generar la capacidad o crear una capacidad mayor de tú sobrepasar, vamos a decir, el estilo de vida o nivel de vida que tuvieron tus padres. Así que generas, ¿verdad? En términos generacionales se puede haber una mejoría dentro de la familia. Eso por un lado. Ahora, en términos macroeconómicos, si tú tienes, y podemos ir a lo que se le llama economía del conocimiento, una población más educada, tienes mujeres que son la mayoría en Puerto Rico, más educadas, vamos a estar generando mayor conocimiento, esa educación va a generar mayor conocimiento, que cuando tú lo vinculas a los procesos de producción, eso se traduce en innovación, en mayor eficiencia, en mayor producción de bienes y servicios, mayores ingresos para la sociedad. Entonces, estás teniendo un impacto también en términos macroeconómicos que se da por ahí por crecimiento, pero también, ¿verdad?, puede redundar en un mejor nivel de vida para toda la población, que ahí ya entramos en aspectos de desarrollo económico, porque crecimiento y desarrollo económico no es lo mismo. Crecimiento simplemente es que haya mayor producción de bienes y servicios y generación de ingresos a través de los años, ¿verdad? Si eso pasa, la economía crece, pues podemos hacer que la economía crezca más, pero también podemos, con una mirada también más sensitiva y a las poblaciones más vulnerables, mejorar también las posibilidades de desarrollo económico, que es que el nivel de vida de todos aumente. ¿Verdad? Estamos hablando de Producto Nacional Bruto. En términos de crecimiento, es el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, pero ya el desarrollo económico lo vemos con otros indicadores, como cómo está el acceso y la calidad hacia la salud o los servicios de salud, educación, seguridad. Esos aspectos pueden mejorar también si hay un crecimiento económico. Podemos hacer que esos ingresos que se generen en la economía adicionales, porque nos estamos preparando, porque estamos tomando decisiones de planificar de manera consciente y educada a lo largo de la vida, puede redundar también en que esos ingresos adicionales se redistribuyan en la sociedad de manera tal que pueda mejorar la situación de todos, no de algunos pocos. Y en ese contexto es que cuando yo a veces les hablo a ustedes de generar riqueza y dirigida a generational wealth, ¿verdad? O sea, que eso es como, no solamente que estás generando riqueza para ti, sino que estás generando riqueza para las generaciones, ¿verdad? Que ya sean tus hijos, exacto. ¿Verdad? Eso es que tú estás preparando los cimientos de que, o sea, tu impacto no solamente impacta el país, está impactando a tu familia por generaciones. Claro, la posibilidad de que haya un desarrollo, o un crecimiento y un desarrollo sostenible
a lo largo del tiempo. Exactamente, de toda la familia. Entonces, eso también está, ¿verdad? Esa es una aportación. Y las mujeres, yo creo que precisamente uno por a veces ser madre soltera, cuántas mujeres hoy en día también que pueden, que adoptan, que no necesariamente están esperando tener una pareja para tener hijos, ¿verdad? Y si hay más mujeres en la fuerza laboral, pues lo que esperaríamos es que lleguemos a un punto entonces donde estemos generando una riqueza al menos a la par. La aportación entonces que se hace no tan solo para uno y sus ingresos futuros, sino también para el país, pues va a ser significativa por la cantidad de mujeres que vimos que, ¿verdad?, que componen el país que estamos aquí. Perfecto, Indira, pues vamos a ir entonces a la data del estudio. Antes de empezar a hablar de cómo está, qué es lo que dice la data, quiero hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, para las que están curiosas sobre el estudio. El estudio se recibieron 987 contestaciones con 657 respuestas válidas y un margen de error aproximado de 3.8%. El estudio entonces se enfocó en la salud financiera de la mujer profesional en Puerto Rico. Se llevó a cabo por 2 meses durante el mes de marzo 22 a mayo 19. Se enviaron las preguntas por diferentes redes sociales a través de un Google Form y se colocaron en el website también de Jefas y Jevas. La data que se limpió fueron menores de 18 años, personas que viven fuera de Puerto Rico o personas que dependían de alguien. A nivel de las cosas que preguntamos sobre demografía, sentimiento, o sea, cómo se sienten con relación a temas de dinero, comportamiento de ahorro, de deudas y inversión y planificación para el futuro. En términos de edades tuvimos variedad, o sea que la muestra está muy bien equilibrada en términos de edades, siendo bastante equitativo entre 23 y 30%, todas las categorías de 24 a 54 años. Con 17% de 55 a 68, que está bastante bien, y 2% en 18 a 24 y 69 en adelante. Tenemos muestra representativa de mujeres solteras, 50% son solteras, con 30% casadas y 17% divorciadas. Eso habría que ver con el censo, cómo es que dicen, si las mujeres, no te sabes esa data, si la mayoría parte de las mujeres están casadas o no según el censo. Eso habría que pero sería algo chévere que ya que tienen los datos, entonces busques hacer, si se asemeja a los patrones que hay en Puerto Rico en general, pues entonces puede ser representativo de. Lo voy a revisar eso. Y en el caso con hijos, más del 41% sin hijos, el 58% con hijos. Y en términos de representación geográfica, el 50% del área metropolitana, pero el 10% del área norte, 9% del oeste, 8% sur, 7.6% del este y 6.4% del centro de la isla. O sea que también bastante equilibrado ahí. Se le preguntó la situación laboral, 63% empleadas, empleadas por una empresa, 10% empresarias. Como se definió empresaria fue que se empleaba a ella, pero emplea a otros. Entonces, entre autoempleadas, freelancers o consultoras, pues entonces ahí teníamos otro 10%, y entonces retirados, desempleados, estudiantes. Y así sucesivamente preguntamos los ingresos, no voy a entrar en los específicos de cada uno. Toda esta data se va a estar subiendo a la página de Jefas y Jevas en jefasyjevas.com, diagonal salud financiera. Ok, pues entonces, perfecto. Vamos a empezar a hablar de los ahorros, que fue, realmente el tema de los ahorros fue por lo que yo empecé, lo que me dio la piquiña de hacer este estudio, porque yo dando la charla sobre mujeres y dinero, me recuerdo un día que me viré a ver una data y yo ponía data de Estados Unidos de por qué este tema es importante para nosotros las mujeres, y entonces pues salió una data de otro estudio que se hizo online durante la pandemia, que decía que el 50% de los puertorriqueños no tenían ni $1,000 ahorrados. Y entonces yo ahí, como mira, explicando el slide, decía, ya lo debemos tener esta data sobre las mujeres, y verdad, y saber los specifics, ¿no? Pues entonces, así que vamos a empezar por el dinero ahorrado. Que ya vimos que entonces es importante no solo ahorrar, sino también qué vas a hacer con ese ahorro para generar un rendimiento. Exactamente. Pero el primer problema es que no tenemos ahorro, que no tenemos una cultura de ahorro. El 25% dice que no tiene nada de dinero ahorrado y el 50%
no tiene ni $2,500. Que tú lo asocias con atender una emergencia, un dinero necesario para exactamente. Eso. Yo lo asocio con que viene COVID, viene un huracán María, se te dañó la estufa o la nevera porque hubo un bajón de luz, se te explotaron las 4 gomas del carro, como pasa en este país. No tienes con qué responder y lo que vas a hacer es inmediatamente tirar un tarjetazo o estar desesperado, una de dos. ¿A qué tú crees que se deba estos comportamientos o cómo tú los ves? O sea, ¿cómo es que ven, cómo los economistas analizan esta data o desde qué perspectiva la miran? Pues mira, hay que ver también porque cuando hablamos de ahorro tenemos que hablar de gasto. ¿Verdad? Okay. Se relacionan, se asocian. Entonces, hay que ver los patrones, los gustos y preferencias y patrones de consumo de la gente. Empezando por ahí. Todos tenemos gustos y preferencias que vamos a vincular a unos patrones de consumo. ¿Qué consumo de bienes y servicios y cuánto de eso? Pero, aunque todos coincidimos en eso y todas coincidimos en eso, nuestra restricción de presupuesto es diferente. Unas tenemos más que otros. Lo que a mí me llamó la atención, porque no podría pensar, claro, en una situación donde tu presupuesto no te alcance para satisfacer tus necesidades, tomando en cuenta esos gustos y preferencias que tienes, ¿verdad? Porque no podemos consumir todo lo que querramos. Ahí el presupuesto nos da la bofetada de, espérate, es hasta aquí. Cuando tenemos ingresos más bajos, pues ahí es bien común encontrar un alto endeudamiento. Y hay estudios incluso que hablan de eso en Puerto Rico y que han medido cuán endeudadas está la gente en Puerto Rico. Y eso se le llama la propensión marginal. Está la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Eso es de cada dólar que ingresas, cuánto gastas y cuánto ahorras. En Puerto Rico suele sobrepasar 1 la propensión marginal al consumo. Si aquí tienes $1 de ingreso, ingresas $1 y gastas más de $1, es que te estás endeudando. Entonces ya por ahí vas viendo que en Puerto Rico, cuando se han hecho esas mediciones, suele sobrepasar ese 1. Así que gente que está endeudándose, tiene capacidad o posibilidad de ahorrar, pues tú pensarías que ingresos más bajos, pues es más difícil ahorrar y estás día a día, mes con mes, cheque tras cheque, a lo mejor gastando, pero no tienes mucha posibilidad de ahorrar. Más si a eso le sumas el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Que te puede llevar a gastar más de lo que tienes como ingreso, pues. Pero lo que me pareció curioso fue que estamos hablando de mujeres profesionales. Yo tuve acceso y déjame darte, exacto. No a sé si los vas a decir datos eso. y había mujeres con niveles de ingreso buenos, anuales. Y haciendo eso, quiero apuntar que eso fue una de las cosas que más me voló la cabeza. Porque yo hice ese cross-reference, yo quería ver, bueno, déjame chequear si las que tienen menos dinero ahorrado es porque tienen ingresos más bajos. Tienen ingresos más bajos, pero y la otra pregunta que les hice es que yo pregunté cuánto por ciento les sobra del salario, ¿verdad? Entonces, en términos del por ciento, ¿dónde encuentro lo del por Se ciento? está viendo la capacidad de ahorrar realmente si tiene 1% de sus gastos, ¿verdad? Respecto al salario alto, pues tiene menos capacidad de ahorro. Y un poco ver si es que realmente no podían. Exactamente. Entonces, las mujeres, o sea, cuando hubo una cantidad de mujeres que dijeron que el 38% de las mujeres, para ser específica, ¿verdad? El 38% de las mujeres dice que le sobra más del 20% de su ingreso, ¿verdad? Porque eso con relación a lo que dices es importante, ¿verdad? Pues es que, y muchas veces cuando nosotros ponemos esta data en las redes, mucha gente dice, es que a mí no me sobran chavos, ¿quién va a vivir así cheque a cheque? Ok, pero hay gente que le sobra. Hay gente que le sobra. Aquí el 38% dijo que le sobra el 20%. Y entonces me fui a la data específica. Ok, y esa gente que dice que le sobra del 20%, ¿cuánto tienen ahorrados para ver? Y 10% de eso dijeron que no tienen nada. Entonces ahí entra otro elemento de los estilos de vida, de los patrones de consumo y de los gustos y preferencias, porque hay necesidades que hay que satisfacer, pero hay otras cosas que no son necesidades. Entonces, cuando vienes a ver esa canasta de consumo, como nosotros le llamamos, de estas personas, entonces, ¿qué incluye? ¿Qué tiene? ¿Cómo ponderan? ¿A qué le dan más? ¿Cuál es
a qué le dan una carga más alta en sus gastos también, qué ponderaciones más altas tienen. Pues eso se va a reflejar no tan solo por las necesidades, gustos y preferencias y patrones de consumo. Que entonces, ¿Qué cambios se pueden hacer ahí exacto, entonces? y es lo importante que yo les digo, o sea, que no tenemos un hábito de ahorro. O sea, que yo creo que también es importante darse cuenta, no solamente no es quedarse resignado, es que los chavos no me dan de cheque a cheque, es que no hacemos hábitos de ahorro. Claro. Y hay veces que es una cosa literalmente tan sencilla como ponerse una cantidad y hacerlo semanalmente, cada vez que cobre, pero como si fuera una cuenta más. Exactamente. Tú estás separando esto. Es como el tiempo mío del gimnasio. Exacto. Yo lo pongo como si fuera una cita de trabajo. Claro, una reunión. Y en ese momento no puedes se cambia por nada. Exacto. Así mismo es, así mismo es. Ok, entonces, en términos de, bueno, hablamos en preguntas que hicimos, no necesariamente voy a adentrarme en estas, ¿dónde pone el dinero? Pero para verlas, para decir algunas, estaba la alternativa de que lo pone debajo de la cama. Que sí hubo poca gente contestó eso, pero gente contestó esto, pero la mayor cantidad de la gente lo tiene en cuentas cuentas corrientes. ¿Qué significa eso? Eso significa que y ahí estamos hablando de el 40% lo tiene en una cuenta corriente. Eso significa que no produce dinero. Entonces ahorras, pero el rendimiento no estás invirtiéndolo como tal en algo que te genere un rendimiento para el futuro que sea más alto, ¿no? Donde tengas posibilidades de aumentar esos ingresos. Que como yo le llamo, que es que pongas a tu dinero a trabajar para ti. O sea, no tenemos la conciencia de qué hay que hacer para poner a nuestro dinero a trabajar para nosotras. Exacto. Entonces, eso es importante para el país también, porque un país donde la gente está acostumbrada a ahorrar y a invertir, también es un país donde esa inversión va a redundar en mejor capacidad de acumular riqueza y de producir. Y de que haya, ¿verdad? La inversión da paso también a que pueda haber un crecimiento sostenido a largo plazo. Pero si realmente ese dinero lo están dejando ocioso, es como yo le llamo, estás dejando el dinero ocioso, está ahí, no lo estás gastando, pero tampoco lo estás poniendo a producir. Entonces, si dejas ese dinero ocioso, no está afectándote a ti a lo largo de tu vida, pero como vimos en términos macroeconómicos, está afectando también al país. Porque ese dinero ahorrado puede incluso, aunque sea que lo ahorres, puede ser prestado a otra gente que lo ponga a producir. Pero si lo dejas ahorrado y no haces mucho más, si tú misma no lo pones a producir, a lo mejor alguien más podría hacerlo, pero se va a beneficiar de algo que no te estás beneficiando tú. Exactamente. Mira, entonces el 60% de las mujeres mayores de 55 años tienen menos de $20,000 ahorrados. O sea que en mi crisol no se están preparando. O sea, de 55 años no se están preparando para el retiro, para su jubilación. En términos, entonces, vamos a hablar un poquito de las deudas. El promedio más alto de deudas, interesantemente, sí hay una cantidad, el 40% tiene menos de $5,000 en deuda, which is good, porque esto le preguntamos deudas excluyendo deudas hipotecarias. 41% tiene entre 10,000 a 50,000, que ya la categoría de 10,000 de 25 a 50,000 era 20%, eso está altito. ¿Y pudiste cruzar en términos de esas que tenían una deuda mayor y sus ingresos? No, esa lo anoté aquí porque eso lo quiero hacer, cruzar la deuda con ingresos. Verlo si hay una relación directa, si realmente las que tienen más ingresos se están endeudando. Pero tienen no hice eso, pero la que sí hice, que también para mí es de los aha moments de esto, es que sí identifiqué una edad donde se endeudan más, donde están más endeudadas. Anoten por ahí. ¿La edad productiva? De los 30 a los 39 años es donde, perdón, déjame ver, de los 24, de los 24 a los 34. Que coincide, eso es lo que yo te decía, que coincidía un poco con lo que la literatura decía, de que esas edades más jóvenes es las que va a haber un mayor endeudamiento. Y luego entonces pues, se sobrepasa. Exactamente. O sea que un poco coincide con lo y esta sí que no la venía a venir, pero yo creo que hasta me hace sentido con experiencias de momento. Yo veía esto y decía, pero es que esas cosas fueron las que me pasaron a mí. El range económico en el que más se endeudan es de los 30,000 a los $39,000. O sea, si tú eres mujer... ¿De ingreso?
en tus 30, en tus años, y estás en tus 30, mujer, y te ganas de 30 a 39 mil, quiero que sepas que tienes que tener cuidado porque eres parte de la estadística que dice que ese es el momento donde más te vas a estar endeudando. Okay. Ahora bien, ahorita como tú lo dijiste, yo no lo había visto de esta forma, que usaste, ¿verdad?, los ciclos, que es como si le estuvieras cogiendo prestado, ¿verdad?, a tu futuro. Y cuando yo le expliqué esta estadística en el foro, yo le expliqué porque a mí me parece que hace sentido con que posiblemente en ese momento te estás mudando, estás comprando muebles o estás teniendo hijos. Entonces los gastos a lo mejor se disparan y a lo mejor no puedes como controlarlo. Y entonces va a llegar un momento en que tu capacidad de generar ingreso y productividad a lo mejor va a estar en tu top y ahí es que tienes que meterle duro a bajarlas, pero además ahorrar, invertir para el futuro. Que es difícil porque es la misma edad donde pasa lo que estabas diciendo de que hay que cuidar a los padres, de que de momento hay que pagar un hogar para los padres, hay que hacer, empiezan otros gastos. Entonces, si no tienes la educación necesaria, el conocimiento para ver cómo me organizo y cómo distribuyo todo esto de manera tal que pueda garantizar en el futuro estar bien o hacer inversiones mejor pensadas, pues entonces puedes estar creando una peor situación para el futuro. En el grupo entonces de 45 a 54 es que se empieza a ver la disminución en las deudas totales. O sea que siguiendo eso que dices, es como que anda, espérate, ya llega a los 40, tengo que ponerme para mi número, de 40 a los 45, me imagino que estás bajando deudas y entonces ya a esa edad se ve esa disminución y siendo menos deudas en la edad ya de 55 a 68. Porque posiblemente a lo mejor ya no estás adquiriendo deudas nuevas, sino que estás en ese... Pero no significa que te estás... O sea, el paso que nos faltan es que no significa que te estás preparando para el futuro. Para ese periodo de retiro. Entonces, exacto, lo que te dije, de 30.000 a 39.000 es el ingreso que mayor es deuda. Y una de las cosas que me llamó entonces la atención es las inversiones, porque obviamente sabes que es un tema que me encanta y que siempre promuevo, que así es que tenemos que poner a multiplicar nuestro dinero a través de las inversiones. El 51% dijo, no, el 49% dijo que sí tiene, pero cuando se fue a preguntar en dónde la tenían, a los números a mí como que yo sentí que lo que demostraba era que alguna gente... No sabían lo que era una inversión. Exactamente. Y que podía pensar a lo mejor que una cuenta de ahorro era una inversión. Pero lo que sí fue importantísimo fue que la mayor cantidad de las inversiones son en 401ks. Okay. Y claro, vimos que el 62% de las que contestaron eran empleadas. Pero lo que me ocupa de esto es el 25% de 401ks, 9%, 11% en IRAs, que yo siempre digo que eso no son inversiones. O sea que ahí tienes 37% en eso, 10% en propiedades, 7% en bolsa de valores, 5% en fondos mutuos, 1% blanquillo y menos de 1% en seguros de vida o criptomonedas. Pero lo que a mí me hizo ver eso es que los que sí están planificando para el retiro, se lo están delegando a los patronos. Que toman decisiones en dónde van a invertir ese dinero. Exactamente. Exacto. A eso nos referimos, que son los 401ks, que te los pone el patrono, que en muchas ocasiones tú ni tienes idea en qué están poniendo el dinero. ¿Y qué repercusiones entiendes que tiene que no estemos entonces invirtiendo? Que no estemos invirtiendo a nivel de macroeconomics. Sé que has mencionado algunos indicadores, pero ¿qué pudiera, si un hombre invierte dinero versus nosotras, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Nosotros estamos mismas creando un sesgo, como inequidad, nosotras mismas, por no invertir. Pues estamos a lo mejor profundizando la situación que tenemos ya de desventaja. Pero entonces si no lo hacemos y si no asumimos los riesgos que asumen los hombres también, inversiones que generan mayor rendimiento, pues entonces ese dinero no está produciendo lo que podría producir. Y nosotras no estaríamos en el futuro también recibiendo esos ingresos que un hombre podría recibir. Así que estamos intensificando a lo mejor esa desventaja que ya tenemos dentro de, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante para todas, ¿verdad? Las que hayan llegado a este punto del podcast, les agradezco que hayan llegado hasta este punto. O sea, es importantísimo
sea, si has escuchado toda esta data, es importantísimo. O sea, una cosa es echarle la culpa al otro, ¿verdad? Del techo de cristal, es que la sociedad es así, pero hay cosas que nosotras podemos hacer para reducir esa inequidad y, oye, lo importante es reducirla en tu bolsillo. ¿Ok? Tú reduces esa lo más que tú puedas, pero tomando conciencia, tomando las decisiones correctas, educándote, como bien hemos dicho. Y si lo haces y se lo pasas a otras generaciones, por ejemplo, si yo le enseño a mi hija a cómo ser consciente de que tengo que planificar a lo largo de la vida, de cómo me tengo que educar en ciertos aspectos. O sea, ahora mismo un poco, pues, yo estoy loca porque ya saqué como su tarjeta de crédito, aprenda a manejar y ya pues tiene sus ahorros. Cuando cumplió los 18 me dijo, ay, ya quiero tener mi propia cuenta sin que esté tu nombre. Y yo, pues perfecto, lo vamos a hacer. Si le vamos educando a esas otras generaciones, ¿verdad? De lo importante que es planificar a lo largo de la vida y además con el ejemplo, que generalmente aprenden más por el ejemplo. Correcto. Vamos entonces a ese beneficio que nosotras mismas estamos derivando, ya dejarlo como una herencia para que los hijos también puedan. Y no tienen que ser hijos, sobrinos, hermanas, los mismos padres nuestros. Así que también tiene un efecto de que o una fundación, si quisiera. Decisiones, claro, nuestras decisiones y cambios en comportamiento se reflejen también en generaciones futuras si lo pasamos a otras generaciones. Y ahora que acabas de decir eso de los hijos, ¿verdad? Eso me lleva a la pregunta de si las personas, en la parte de sentimiento, de si las personas hablan de finanzas con alguien. Ok. Ay, verdad, eso fue interesantísimo. Una de cada 3 mujeres no tiene, o sea, y una de cada 3 mujeres, no, eso es 60 y pico % que no tienen con quién hablar de finanzas. Imagínate. ¿Ok? Y solamente el 26% habla de finanzas con su pareja. Entonces, es lo mismo, o sea, si no hablamos de este tema, el tema sigue siendo un tabú. Y hay que ver también qué contexto hablan de finanzas con su pareja, si es que se sienten que no tienen la información necesaria y dejan que su pareja tome las decisiones respecto a su dinero, que eso puede ser. Entonces eso, la peor situación posible, porque estamos asumiendo que el otro está mejor preparado que nosotros para eso y porque mejor no nos preparamos nosotras. Para tomar esas decisiones. Entonces, también. Y lo que lo más que me impresionó de eso, que fuese también otro aha moment, es que no hablamos con nadie de finanzas, pero no consultamos con profesionales. Entonces, solamente 7% consulta con un profesional. Y entonces ahí sí la data de edad dio distinciones, porque las edades más jóvenes se prestan para hablarlo más con amigas. La edad de 35 a 44 años sí fue la edad mayor para hablarlo con amigas. La edad de 24 a 34, perdón, entonces lo habla con amigas también, pero con familiares. 18 a 24, las redes. O sea, mientras más joven, bueno, interesantemente las de 45 a 54 parece que están pegadas a las redes, porque esas son las más que lo ven en las redes. Pero entonces lo empiezan a consultar con un profesional a mayor edad. Cuando están entrando a esa época en que uno piensa, wow, ya cuánto me falta para retirarme, espérate, tengo que hacer algo. Por eso te digo que si vamos educándolas desde más jóvenes, esas decisiones ya las pueden ir tomando con mucho más tiempo. Y en las redes hay de todo, o sea que quien se educa a partir de las redes o considerando las redes puede estar cometiendo errores. Sí. Eso es como confiarle a ChatGPT cualquier cosa sin validar. Exacto. O sin tener conocimiento previo a lo que vas a buscar. Exacto. Y yo soy educadora por las redes también, pero yo sí sé, o sea, cuánta gente ha dicho cualquier disparate. Dice, es que yo lo vi en TikTok. Mire, uno utiliza eso para genere curiosidad y lo busca y profundiza un poco más sobre eso. Bueno, Indira, muchísimas gracias por acompañarme. Podemos estar hablando otro episodio más y seguir granulando la data. Voy a buscar esa de la deuda que me encantó, la de proporción marginal al endeudamiento. Creo que estos datos son súper buenos para crearnos conciencia, yo diría. O sea, que fue la razón. Realmente la razón principal que yo hice esto es porque con la data contundente es que tú puedes, hay veces que o algo en la vida nos mueve o tú ves la data presentada de una forma que te dice, espérate, yo tengo que hacer un cambio para no convertirme
en parte de las estadísticas. Así que muchísimas gracias por ser parte de esto. Gracias por haber dado toda esa explicación y ese contexto. Yo creo que es interesantísimo como en ese sentido, ¿verdad? Hice el estudio aparte, pero cuando se casa con las formas que tú estás explicando, que funciona el macroeconomics, o sea, tienen una... Tiene sentido lo que se está diciendo, sí. Y tiene sentido cambiar comportamientos también en términos de educación. Así que no sé si has pensado también qué cosas cambiarías si la vas a hacer de nuevo. Sí, o añadiría. He pensado un poco indagar más sobre las inversiones, precisamente por la parte de que no, como que creo que hay confusión, granularlo un poquito más, pero también hablar más sobre la empírica, si las personas entonces conocen a lo mejor unos temas más o sea, si están conscientes de cuál es su empírica, si pagan sus deudas a tiempo, quizás enfocar un poquito más ahí en la parte de las deudas, también como indagar y profundizar en algunas cosas. Nuestra intención es poder, esto es un proyectazo, así que nuestra intención es como refrescarlo cada 3 años, ¿verdad? Porque tirarse esto al cuerpo todos los años. No, y que a lo mejor no hay cambios significativos en poco tiempo, vas a ver cambios significativos con un poco más de tiempo. Correcto, así es que cuento contigo para la próxima ocasión desde el principio. Gracias. Ya en esta ocasión. Gracias por ser colaboradora de Jefas y Jevas, y aquí tienes un podcast y una audiencia para cuando tú quieras comunicar cualquier cosa, así que muchísimas gracias. Por todo. Gracias a todas ustedes que sintonizaron otro episodio más de Jefas y Jevas. Espero que hayan disfrutado las datas. Nos puedes dejar tus comentarios, por favor, si tienes dudas, preguntas del estudio, saben como quiera que lo pueden acceder en la página de jefasyjevas.com. Ahí van a ver, ¿verdad?, algunas partes generales. Si quieren data en específico, estamos abiertos para colaboraciones, para charlas, o simplemente si tienen preguntas, déjenlas en los comments de su plataforma y la estaremos contestando. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.